La Huasteca está muy triste, canta pero no llora, porque el huasteco se aguanta. Cuando lo agobia el dolor, ese fue quien más le cantaba, solo queda su guitarra, guardando dentro de su alma secretos de inspiración. Soy Chatipa, flor del agua, ya te dejo tu trofeo, ahora le está cantando, sus besos salgan, Señor, derrama todo el perfume para que llegue hasta el cielo, como una ofrenda querida para ese gran trovador. Por eso Huasteca canta. México abarca una gran variedad de lugares y espacios naturales por descubrir. Esta vez, nuestra aventura fue en la Huasteca Potosina. Fuimos dejando huella al pasar por sus maravillosas cascadas como Tamul y Tamazopo, sus ancestrales cuevas como la de Mantetzulel o la del Agua, además de sus acogedores pueblos como Aquismón. Pero dejemos que las imágenes hablen por sí solas. Entre tonalidades verdes, azules y fauna diversa, la Huasteca Potosina guarda en su entorno natural la grandeza mexicana de su mundo desconocido. Habitada desde tiempos remotos por poblaciones de origen maya y mexicas del altiplano, sigue viva su gente en cada una de sus partes. Abarcando los estados de Tamaulipas al sur, Hidalgo, Puebla y mayoritariamente San Luis Potosí, su territorio se enriquece por lugares turísticos visitados todos los años por miles de personas. Contando con algunas de las muchas maravillas de México, también consta con 3 lenguas indígenas que se rigen aún hoy en día, el náhuatl, pamé y tene. Sumergiéndose en sus áreas vegetativas, la mirada puede perderse en el agua de sus cascadas y ríos de colores, entre el amanecer y atardecer que iluminan sus maravillas naturales. Nuestro recorrido por la Huasteca Potosina comienza en el Jardín Surrealista, creado en los años 40 por el inglés Edward James. A cada paso que dábamos, rompíamos todas las expectativas. No solo conocimos un México surrealista, sino también un mundo de los sueños en toda esta gran selva. Dentro de la selva, que forma parte de la Sierra Madre Oriental Mexicana, la Huasteca Potosina guarda uno de los mayores vestigios arquitectónicos del siglo XX, el Jardín de Sir Edward James, también conocido como Las Pozas o el Castillo de Edward James. Entre una escalera al cielo, una recámara con forma de ballena, una casa de los flamingos, de los elotes y de los pericos, poco a poco se adentra el mundo surrealista, creado por el artista y poeta inglés. Llegado a México en los años 40, da un giro radical a las 40 hectáreas de la selva potosina, con 36 construcciones de índole surreal. «37 años son los que se construyen alrededor de lo que hoy se conoce como el Castillo de Edward James, obra inconclusa, ya que la construcción es detenida ante la muerte de su creador. Sin embargo, después de años de la traída del mundo de lo subconsciente a la realidad, entre flora, fauna y vegetación, una cabaña de Don Eduardo, una casa de los 3 pisos que podrán ser 5, un cinematógrafo y una casa de bambú, la Huasteca Potosina lleva el mundo de los sueños a su entorno. Con inspiraciones del contexto natural que se desarrolla en el jardín del artista, además de orquídeas que fueron plantadas por él mismo, formas inesperadas albergan cada una de sus partes, caminos de lo imaginado se topan a cada paso. «Esta es una señal del cielo», dijo Edward James, al estar ante mariposas que lo rodearon en la cañada del arroyo, para dar a conocer, en su mente, lo que después de años dio su creación, es decir, Las Pozas, surrealismo en territorio potosino. Luego de una larga caminata, repleta de vegetación y calor huasteco, es como se llega al sótano de las guaguas. En esta zona habitan aves de todo tipo, como en toda la selva potosina. Es necesario cruzar senderos naturales entre escaleras que pronto te llevarán a la profundidad de la naturaleza.
Después de una larga caminata, entre subidas y bajadas, perdidas en la flora de la selva potosina, en un camino rocoso, donde el musgo y brotes de hierba surgen entre las franjas que unen cada escalón del sendero, se encuentra al final del camino paredes que se sumergen a gran magnitud, creadas por suelo calcáreo que conforman el sótano de las guaguas. Ubicado entre los municipios de Xilitla y Aquismón, la mirada se pierde en un abismo de lo desconocido, con una profundidad de 512 metros, que rodea poco a poco a la maravilla natural nacarada y rocosa. Cada caída y llegada del sol, aves como el oro verde y el vencejo se reconfortan en todo el sótano, hasta su toque con el suelo, dando un espectáculo diario a los que observen, entre dos puntos de descenso de 333.5 metros y otro más alto de 376.43 metros. Los visitantes pueden observar el espectáculo natural en el descenso, además de apreciar la naturaleza que rodea a todo el lugar, entre árboles diversos, flores y rocas que lo habitan. Desde el año 2001 se ha convertido en un santuario, gracias a las 409 hectáreas que lo conforman, siendo un área protegida. Su espectáculo innato, que vive diariamente, es similar a otro que existe en la región huasteca, en el sótano de las golondrinas, dando muestra de lo que es un México redescubierto por cada visitante en la Huasteca Potosina. Aparte de las guaguas, el sótano de las golondrinas es otro sitio natural que podemos encontrar dentro de la Huasteca Potosina. Aquí, en este lugar, entre senderos y escalones de roca, podremos encontrar un gran pozo profundo donde cientos de aves caen a gran velocidad. El sótano de las golondrinas está rodeado de naturaleza y un paisaje de rocas, árboles y cerros. En este lugar se puede observar y escuchar un espectáculo de aves que regresan a sus nidos. Estas aves son de dos especies. Una de ellas es confundida con las golondrinas por sus características tan parecidas, que se llaman vencejos, y los loros, que también son llamados cotorras de cueva. En este espectáculo natural observarán millones de vencejos y loros volar como una especie de ritual planeado sobre el abismo para caer en picada a 210 km por hora. El sótano de las golondrinas, como su nombre lo dice, es oscuro con un rayo de luz que ilumina el lugar, una profundidad de 376 metros y una abismal caída total de 512, siendo considerado uno de los más profundos de la Tierra. El sótano de las golondrinas es una de las 13 maravillas naturales de México, con un espectáculo donde en su interior viven miles y miles de aves. Al salir, inundan el cielo con su presencia y rompen el silencio con su algarabía. Este lugar es un área natural protegida, inundada de naturaleza y combinación de paisaje entre rocas, árboles y mucha vegetación. En la Huasteca, además de sus lugares paradisíacos, podrás encontrar el sabor del tenec maya y huasteco. Esto, testimonio de sus antiguos habitantes. En Aquismón encontrarás un colorido lugar y alrededores interesantes, como sus plazas y sus templos. En Aquismón se ubica un mercado colorido lleno de artesanía, donde se encuentran desde bolsas hechas con sapos reales, instrumentos de guaje, concha de armadillo, sin olvidar las impresionantes y preciosas figuras de madera tallada y los sapos disecados, colocados sobre escenarios hechos de la misma. Es aquí, entre colores, texturas y sabores, que también encontrarás ropa de la región, aretes, pulseras, collares, entre otras cosas. Si eres de los que disfruta de los postres, Aquismón te ofrece deliciosos dulces hechos con piloncillo combinado con semillas, coco y cacahuate. En sus alrededores degustarás de una hermosa vista arquitectónica, colorida y antigua. En su plaza, una escultura femenina representativa de la mujer huasteca. Esto y más es Aquismón, pueblo sumergido entre verdes montañas que lo cobijan a cada paso entre la iglesia, sus calles, su gente y sus tradiciones.
para conocer las mejores maravillas de la Huasteca Potosina hay que dar grandes pasos. En este caso, las cuevas de Matetzulel son unas de ellas. En un pasado prehistórico, donde la oscuridad, el agua y el sol, que se asoman en cada una de ellas, te arropa en todo el recorrido de miles de años atrás. Sí, no te pases. A tan solo 8 kilómetros del pueblo de Aquismón se encuentran las cuevas de Matetzulel, que en la lengua tenec significa árbol de mante, un área natural protegida que está rodeada de un paisaje selvático y alberga varias especies de fauna silvestre. Creadas hace años, estas cavernas deben su popularidad principalmente a la Cueva del Espíritu y a la Cueva del Sol, llamada así por la entrada de luz en su parte superior. Las cuevas fueron formadas por la naturaleza con formaciones pétreas, que según los habitantes del lugar representan distintas figuras como un águila, una tortuga, una gorila o tantas como la imaginación lo permita. En realidad es una sola cueva, pero dividida en 4 salas. Es una zona de excursionismo, ya que constituye todo un espectáculo. Ven a conocer las cuevas de Matetzulel. Déjate envolver en la magia de sus leyendas, contadas por sus habitantes paso a paso en su recorrido, y da un toque de experiencia a tu vida a través de sus rituales que te llevarán al devenir por la historia del lugar. Pero la Huasteca no solo es vegetación selvática y maravillas de roca natural. La Huasteca es un paraíso donde sus aguas translúcidas y los reflejos del sol acogen sus colores azules, verdes y cristalinos. Sumergirte entre sus aguas resulta una experiencia llena de misticismo y tranquilidad, como la Cueva del Agua, refugiada entre la corriente del río Tampaón, que tiene como ende la gloriosa Cascada de Tamul. Rema, rema, rema. Así es, remando es como se llega a uno de los lugares naturales más impresionantes de la Huasteca Potosina, la Cascada de Tamul. El salto de agua con 105 metros de altura, considerado el más grande del estado de San Luis Potosí, ubicado en el municipio de Aquismón, en Ciudad Valles. La cascada puede observarse desde el río o desde la parte posterior. Las dos vistas son fascinantes. El descenso nace del caudal del río Gallinas, que acaba desaguando y cayendo sobre un cauce de 300 metros de profundidad del río Santa María. El río que alimenta esta imponente cascada cambia de nombre a río Tampaón. El río es asombroso, tiene un color celeste turquesa y una transparencia perfecta. El agua está rodeada por acantilados de árboles y se observan las aves sobrevolando el grandioso cielo. Sigues remando y el cansancio no se distingue, ya que la fascinante vista de la naturaleza, el clima y la buena compañía hacen que al escuchar el sonido de la caída del agua te adentres en el lugar y al aparecer la cascada finalmente ante tus ojos, termines no solo nadando, sino enganchándote en ese momento y no quieras regresar, ya que se convierte en una aventura espectacular. Y de regreso otra vez, rema, 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 y detente a la mitad de este paradisíaco lugar, para darte el chapuzón más misterioso y relajante que podrás encontrar. Estar en la Cueva del Agua, observar las estalactitas que la refugian y dejar que tus pies floten en aguas color azul y con una profundidad abismal, convertirán tu viaje en un flotar de los sueños. Diversas cascadas de diferentes magnitudes se juntan para recrear a la vista un paisaje natural único. Estamos hablando de las cascadas de Micos, uno de los lugares de la Huasteca Potosina donde el agua cristalina cae poco a poco, recreando la formación natural rocosa. Hablar de la Huasteca Potosina es hablar de un sinfín de lugares que impresionan por sus bellezas naturales excepcionales y su abundante flora y fauna. Un claro ejemplo de esto es Micos, un conjunto de 7 cascadas escalonadas que dan lugar a la formación de cristalinos y azulados estanques. Entre caminatas, acompañadas del sonido del caer de las cascadas, su flora y fauna que las arropa, este lugar te envuelve en su magia. El sumergirse en las tranquilas aguas te da la oportunidad de nadar en cada una de las pozas donde descansa el caer de la corriente cristalina. Cabe mencionar que el tipo de roca que se encuentra aquí es conocido como travertina, las cuales, con sus formaciones caprichosas, crean un espectáculo sin igual, al verse cubiertas de agua, helechos y musgos. El nombre de este paradisíaco lugar se debe a que anteriormente fue habitada por monos araña.
Y después de una larga caminata por sus senderos, rodeados de sembradíos de caña típicos de la región huasteca, comenzamos el descenso hacia uno de los lugares más misteriosos que la caracterizan, el Puente de Dios. Entre agua azul turquesa que cae por cada una de sus cascadas y su abundante vegetación, este lugar guarda un misticismo que lo caracteriza. El Puente de Dios es uno de los sitios más representativos de la Huasteca Potosina. Esta magnífica construcción de roca natural fue formada por la fuerza del agua del río Tamazopo, debido a la erosión de la piedra entre dos cerros. El mismo río también cavó dos pozas naturales, una azul profundo y otra totalmente cristalina, cuya transparencia permite observar las piedras en su fondo. La poza azul, con una profundidad de hasta 20 metros, se caracteriza principalmente por su intenso color turquesa, que contrasta con los tonos verdes de la vegetación alrededor. Sus paredes rocosas crean un escenario natural paradisíaco, imposible de resistir para nadar. En el sitio existen otros lugares de interés turístico que se pueden visitar, como El Nacimiento, una zona de transición ecológica, donde se puede apreciar los cambios geológicos y la alternancia entre vegetación de selva y bosque. Esto derivado de la culminación del cañón y del inicio de la cuenca del río Tamazopo. La Cueva del Nacimiento, una pequeña caverna ubicada en la parte superior de la Poza Azul. El atractivo de este lugar es que nunca se seca, y sus aguas que corren entre la vegetación desembocan en la Poza Azul. La zona conocida como Playitas, en donde gracias al remanso del río se forman pozas que los visitantes utilizan para refrescarse. En época de estiaje, el bajo nivel del agua deja al descubierto la orilla arenosa, lo que da el nombre a este lugar. Esta zona es propicia para el descanso, la relajación, la apreciación de la naturaleza y la observación de flora y fauna. Y el río subterráneo, el cual da origen al Puente de Dios y en donde el tipo de piedra, la erosión del agua y la disolución de los macizos calcáreos formaron una caverna, en donde es posible apreciar diferentes formas geológicas. Este lugar es propicio para la práctica del snorkel y la observación de fenómenos geológicos. Realizar un recorrido por la Huasteca Potosina definitivamente implica verse rodeado de cascadas de diferentes magnitudes y pozas de distintas tonalidades, que van desde azul turquesa hasta sorprendentes aguas cristalinas. Durante nuestro viaje tuvimos algunos inconvenientes, tales como rozaduras, piquetes de mosquitos o quemaduras. Por eso les recomendamos ver nuestra siguiente cápsula. La Huasteca Potosina es un lugar paradisíaco, sin embargo, debes de tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Una gorra o sombrero para cubrir el sol. Tenis para caminar o botas. Para el agua, una toalla. Bloqueador y repelente. Un chapuzón con bikini va mejor. Para la sed, agua natural. Esto para mujeres. Pensemos más en los hombres. De nuevo, gorra. Calcetines, muchos calcetines. Ropa interior de algodón. Lentes de sol. Frutas secas para no morirte de hambre. Líquidos, pero evita los energizantes y cervezas cuando el recorrido haya terminado. Y si van niños, botiquín de emergencias. Dramamine, básico. Evitar frituras y dulces. Mucho bloqueador. Y después de hacer la mejor maleta, buen viaje. El recorrido termina en un impresionante lugar, entre las aguas color turquesa que destacan en la Huasteca, ríos que fluyen y nutren la vegetación del lugar y que parecen reflejar al mismo cielo las cascadas de Tamazopo. A cada paso, la magia invade la vista ante los nenúfares de las hadas que lo resguardan. Hola, ¿cómo estás? Conocido antiguamente como lugar donde gotea el agua, Tamazopo, la puerta de la Huasteca, es uno de los principales atractivos. Se destaca por sus paisajes naturales y por contar con gran variedad de ambientes, ríos, cascadas, sótanos, cuevas, lagunas, pantanos, valles y sierras. Recorriendo sus andadores, rodeados de abundante vegetación, no dejas de contemplar tan panorámico lugar. El sonido de una caída de agua forma parte de la música ambiental que armoniza este paraje natural, las cascadas de Tamazopo. Sus aguas translúcidas y desbordantes son un deleite para la mirada, y siguiendo un sendero rocoso se pueden observar distintas vistas de la caída de las cascadas y el hermoso lugar que las rodea. Adentrándote un poco más, se esconden construcciones con vientos del pasado, como el pequeño acueducto, la ex hacienda de Tamazopo y la antigua molienda de caña, que se fusionan con la vegetación de este impresionante sitio. Empaparse por la experiencia y la tranquilidad de este balneario natural harán que Tamazopo forme parte de tu memoria.
La Huasteca Potosina es un viaje que no se puede dejar pasar, un recorrido extraordinario en el que las horas de sol y cansancio valen la pena en cada paso. No solo es conocer un México inesperado, es disfrutar de su increíble naturaleza, sus impresionantes cascadas que entre sonidos y colores te arropan en la magia huasteca para recordar que en la vida hay que ir dejando huella. Y al final de todo, y un largo recorrido, la Huasteca Potosina deja en cada uno de los recuerdos de sus visitantes fascinantes vistas que lo rodean, una postal viviente de diversos verdes, azules y pinceladas de agua en la República Mexicana. ¿Cómo olvidar la magia que resguarda a las pozas? Gozando de una arquitectura fuera de la realidad, gracias al enigmático Edward James en su castillo repleto de un mundo de los sueños, con un toque de surrealismo puro, sumergido en la selva potosina a cada paso mientras se recorre. Grandes halos de luz que se pierden en el sótano de las golondrinas y las guaguas, para resaltar sus maravillosas construcciones de formación natural, y las cuevas de Mantetzulel, en donde el sol se oculta entre sus ventanas. Sin olvidar el Aquismón, perdurable en sus grandes paisajes y recorridos. Pero sin duda, lo increíble de la Huasteca son sus aguas azul turquesa que se pierden en el fondo del gran espejo natural que las forman. El Puente de Dios y la Coda del Agua son vivos retratos de ello, sin dejar de lado sus grandes cascadas llenas de vida, que rompen aún más las expectativas de sus visitantes, para su diversión, admiración y contemplación, ya sea la cascada de Tamul o Tamazopo. No puede perderse un largo y gran recorrido en cada una de ellas. Mientras más conoces la Huasteca Potosina, más querrás adentrarte en sus encantos para ir dejando huella.